Olam 7, Televisión Internacional, presenta su mensaje, el pregón del tercer ángel, llevando el mensaje de la verdad presente a la luz de las Sagradas Escrituras y los testimonios del espíritu de profecía, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, con temas de importancia para el crecimiento espiritual, guiando y preparando al pueblo de Dios para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Olam 7 Internacional, sanando, educando y reconciliando. Voy a invitarles a que nos arrodillemos, los que puedan, para que oremos, por favor. Señor nuestro Dios, nuestro Salvador, en esta hora queremos invitarte para que a través de tu presencia pueda nuestra mente estar dispuesta a aprender y llevar el proceso de estudio que vamos a iniciar. Por favor, como nuestro abogado y sumo sacerdote en el santuario celestial, lugar santo, lugar santísimo, queremos invitarte para que nos dirijas. Acompáñanos en el nombre de Jesús. Amén. Feliz sábado nuevamente, hermanos. Dios les bendiga a todos. Esta mañana el tema tiene por título El santuario y el día de la expiación. El tema del santuario es un tema que a través de la Biblia usted lo va a encontrar registrado en el libro de Éxodo, Levítico y sucesivamente va avanzando en todos los libros de la Biblia y también en el libro de Hebreos. Pero el tema del santuario es un tema interesante porque todas las doctrinas bíblicas, escuchen lo que voy a decir, todas las doctrinas bíblicas están basadas en el santuario. Usted quiere estudiar sobre la segunda venida de Cristo y el ministerio de Jesús en el santuario. Usted quiere estudiar sobre reforma pro salud en el santuario. Usted quiere estudiar sobre mayordomía, el santuario, sobre las ofrendas, el santuario, el proceso del pueblo de Dios al tiempo del fin, el santuario, el ministerio de Jesús y el Espíritu Santo en el santuario. El santuario es un tema interesante, muy amplio, pero yo quiero concentrarme solamente de manera ilustrativa con algunos textos de la Biblia. El día de la expiación, específicamente, ¿cuál es el día de la expiación? ¿Qué queremos decir con el día de la expiación? En otros pasajes de la Biblia se le llama el Yom Kippur, el gran día de la purificación de los judíos. ¿Cuándo se daba en el Antiguo Testamento? De paso saludamos a todas las personas que nos observan en diferentes partes del mundo, a todos los que están en las redes sociales, que están con el canal Olam 7. Es una bendición poderles saludar, que Dios los bendiga y que su palabra sea de bendición para ustedes esta mañana. Hebreos capítulo 8, vamos a leer juntos el versículo del 1 al 5. Hebreos capítulo 8, versículo del 1 al 5. Ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote. Note lo que dice la Biblia. No dice sacerdote. Dice ¿cómo? Sumo sacerdote. El cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos. Es el ministro del santuario de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. Noten, el sumo sacerdote, hablando de Jesús, es el ministro del verdadero
santuario que levantó Dios, no el hombre. ¿Qué significa eso? Que hay un santuario celestial, que es el verdadero, pero que hay una réplica terrenal. Seguimos leyendo. Todo sumo sacerdote está constituido para presentar ofrendas y sacrificio, por lo cual es necesario que también éste tenga algo que ofrecer. Así que si estuviera sobre la tierra, ni siquiera sería sacerdote, habiendo aún sacerdotes que presenten las ofrendas según la ley. Estos sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales, y habla un poco sobre Moisés. Primero, hay un santuario celestial. Amén. Hay un santuario celestial, que es el modelo divino para un santuario terrenal que fue edificado por Moisés en los tiempos judíos. Ahora, cuando los judíos salieron de Israel, de Egipto, ustedes conocen la historia, fueron sobre el desierto y Dios le dio la orden de edificar una tienda, un santuario. ¿Recuerdan eso, verdad? Edificar una tienda, un santuario. Pero ese primer santuario que edificaron los judíos era un santuario móvil, porque ellos iban avanzando en el proceso en el desierto. No podían edificar un santuario estable como el de Salomón. Dice la historia que el santuario de Salomón era lindísimo, o sea, era algo extraordinario, con los artículos más finos que podían existir en ese tiempo. Algo bellísimo, oro, la mejor madera que podía existir, la mejor tela, santuario Salomón. Pero el santuario de los hebreos, cuando salieron de Egipto, era un santuario movible, que tenía el modelo o la imagen de algo que Dios le dio que tenía en el cielo. Hay un santuario en el cielo. Hay religiones que dicen que ese santuario es simbólico, no existe. Pero hay un santuario celestial. Ahora, ese santuario celestial, dice Éxodo y Levítico, que tenía una forma y un proceso que se daba. Se lo voy a ilustrar rapidito porque no quisiera ir a los textos y como leer mucho, pero quiero ilustrarlo. Ok, era un santuario que tenía 4 lugares especiales. El primer lugar que tenía ese santuario era el campamento de los judíos. ¿Cuál era el primer lugar que tenía el santuario? Campamento de los judíos, donde estaban los judíos, donde tenían sus carpas o el lugar donde ellos vivían, el campamento donde ellos estaban. El segundo lugar que tenía el santuario era el patio o el atrio. ¿Cuál era? El patio o el atrio. ¿Qué había en el atrio? Por ejemplo, era ahí en la parte de afuera, en el atrio estaban 2 instrumentos. Estaba el altar de sacrificio y estaba la pila donde se lavaba el sacerdote, la fuente. ¿Cuántos instrumentos había en el atrio? 2. Pero luego había un lugar más llamado el lugar santo, como que era ahí, el lugar santo. En el lugar santo habían 3 instrumentos. ¿De acuerdo? La mesa de los panes, donde también estaba el aceite, el altar del incienso y el candelabro, que tenía 7 manos. Pero también había otro lugar que se llamaba el lugar santísimo. En el lugar santísimo solo había un instrumento. Se llamaba el arca del pacto. ¿Y qué había? Era como un baúl, que dentro de ese baúl, que estaba cubierto por 2 ángeles, habían 3 cosas.
la vara de Aarón, los mandamientos, las tablas de los mandamientos y el maná. ¿De acuerdo? Repitamos. ¿Cuál era el primer lugar del santuario? El campamento de los judíos. No se pierdan ahí, por favor. El campamento de los judíos, donde ellos dormían, donde estaban sus carpas. El campamento de los judíos. ¿Cuál era el segundo lugar del santuario? El atrio, el patio. ¿Cuántos instrumentos había en el patio del santuario? 2. Luego estaba el lugar santo. ¿Cuántos instrumentos había en el lugar santo? 3. Y luego estaba el lugar santísimo. ¿Cuántos instrumentos había en el lugar santísimo? 1. Y dentro de ese instrumento, ¿qué había? Los mandamientos, la vara, el maná. Ahora noten qué interesante. Jesús, los judíos hacían el siguiente procedimiento. Ese santuario tenía 2 servicios, a las 9 de la mañana y a las 3 de la tarde. Los judíos llegaban con una ofrenda al santuario. Entonces un sacerdote, en el atrio, llegaba el judío con un pecado y llevaba su ofrenda a Dios y se arrodillaba y transfería su pecado a la ofrenda. Y el pecador cortaba y la sangre era recogida por el sacerdote. Pero el pecador transfería sus pecados a la ofrenda, al sacrificio. ¿De acuerdo? La sangre de esa ofrenda era llevada por el sacerdote y entraba al lugar santo. Cuando él entraba al lugar santo, la sangre era combinada con el incienso y era rociada en las paredes del lugar santo. ¿De acuerdo? Eso se hacía a las 9 de la mañana, a las 3 de la tarde. Todos los días. Todos los días. Todos los días. Todos los días. Y eso pasaba todos los días del año. Llegaba un ofrendante, un pecador con su ofrenda, el sacerdote lo agarraba y rociaba en las paredes del santuario, rociaba la sangre de esa ofrenda. Todos los días. Pregunto, ¿dónde quedaban los pecados colocados de ese pecador? En las paredes del santuario. ¿De acuerdo? En las paredes del santuario, simbólicamente, quedaban los pecados colocados en el lugar santo del santuario. Entonces, ¿el pecador era perdonado o no? Sí era perdonado, pero sus pecados quedaban registrados, por así decir. ¿De acuerdo? Quedaban registrados, quedaban grabados, quedaban inscritos en la pared del lugar santo. Pero una vez al año, el sacerdote dejaba de hacer su función en el lugar santo y solamente el sumo sacerdote llegaba y ya no hacía la ceremonia en el lugar santo, sino que la ceremonia la hacía en el lugar santísimo, en el otro cuarto. El lugar santísimo era visitado solamente una vez al año por el sumo sacerdote. El sacerdote todos los días entraba al lugar santo, rociaba la sangre de las ofrendas, pero no entraba al lugar santísimo, que era otro cuarto dividido, solamente una vez al año. Y se hacía algo que ellos le llamaban el día de la purificación, el día de la expiación. Ahora, aquí quiero detenerme porque es el centro de lo que yo quiero compartir con ustedes. Esto tiene una simbología.
Vea, ¿quién es la ofrenda que era llevada para ser sacrificada por el pecador? Noten qué interesante. Ninguna ofrenda que era llevada para ser sacrificada tenía defectos. Toda ofrenda que era llevada por los judíos tenía que ser perfecta. Perfecta. ¿Quién es el único que podía ofrecerse por sacrificio a nosotros en esta tierra que era perfecto? Cristo Jesús. Noten la simbología. Las ofrendas tenían que ser perfectas para poder ser sacrificadas. Jesús es el único que vivió la vida perfecta en esta tierra, que podía tener ese derecho de ser sacrificado por nosotros en la tierra. Su vida perfecta. Miren, fue tentado en todo Jesús, dice la Biblia. ¿Sí o no? ¿Sí? En todo. ¿Y qué significa todo? ¿Sabía Jesús la prueba de hurtar? La dimensión de la tentación, sí, él la conocía. No hay una sola circunstancia o prueba que Jesús no nos entienda a nosotros. Ninguna. Es que Jesús no me entendió porque no existía la cerveza en ese tiempo. Jesús entiende a aquellos que son probados con un vicio. Jesús lo entiende. Aquellos que son probados con el robo, Jesús lo entiende. Aquellos que son probados con el adulterio, Jesús lo entiende. No hay una sola cosa que Jesús no entienda. Pero Él vivió una vida perfecta. Y noten qué interesante. Pregunto, el sacrificio, el cordero que traía el pecador, cuando el pecador le transfería los pecados a la ofrenda, solo le transfería 3 pecados o toda la culpa. Dice la Biblia que le transfería toda la culpa a la ofrenda. O sea, no es que Jesús, cuando murió en la cruz del Calvario, solo perdonó parte de nuestros pecados. ¿Qué perdonó Jesús? Toda nuestra culpa. ¿Cuántos dicen amén por eso? No es que Jesús murió en la cruz del Calvario y como usted no había nacido, entonces sus pecados no fueron perdonados. En la cruz del Calvario, Jesús perdonó todos nuestros pecados. Amén. Cuando el pecador transfería los pecados al sacrificio, todos los pecados, toda la culpa era transferida al Cordero. ¿De acuerdo? Ahora, otro detalle interesante. Miren, Jesús es la simbología del santuario. O sea, el sacrificio era Jesús. ¿De acuerdo? El sacrificio representaba a Jesús. Luego, Jesús viene a la tierra, vive entre nosotros, habita entre nosotros, tiene la vida nuestra igual. Es llevado a la cruz del Calvario, muere en la cruz del Calvario y resucita. Y cuando Jesús resucitó, dice la Biblia, que Jesús pasó al lugar santo. Eso dice la Biblia. Jesús pasó al lugar santo. Entonces, ¿qué hacía Jesús después que resucitó en el lugar santo? ¿Qué hacía Jesús? Lo que hacía el sacerdote. ¿Qué hacía el sacerdote con la sangre del cordero que el pecador ofrecía? ¿El sacerdote qué hacía? Las ponía en las paredes del lugar santo. Entonces Jesús, después que resucita, que murió en la cruz del Calvario, muere y resucita, Jesús pasa al lugar santo. ¿Y qué comienza a hacer Jesús? Viene la hermana, su nombre es... La hermana, perdón.
Ok, viene la hermana y se va donde Jesús y conoce, y el Espíritu Santo le toca su corazón y le dice que tiene que aceptar a Jesús. Y viene la hermana y se va donde Jesús y le dice: Señor, yo te acepto como mi Salvador. Entonces Jesús agarra ese sacrificio, que es el mismo Jesús, e inscribe a la hermana en el registro de la vida. Pregunto, ¿Jesús le perdonó los pecados a ella cuando ella acepta a Jesús como Salvador? ¿Amén? ¿Perdona su pecado cuando usted acepta a Jesús como Salvador? Sí. Pero, escuche bien, los pecados que Jesús le perdonó, así como el sacerdote estaba en el lugar santo, que rociaba esa sangre en las paredes, los registros de nuestros pecados están inscritos. ¿De acuerdo? Ahí están inscritos. Pregunto, ¿es posible que el perdón obtenido de Jesús para nosotros sea revocado? ¿Es posible que yo fui perdonado por Jesús cuando lo acepté como Salvador? Vengo a la iglesia, canto, oro, leo la Biblia, pero estoy viviendo una vida escondida. ¿Puede pasar eso? ¿Sí? Jesús me perdonó porque lo acepté como Salvador. Y agarró mis pecados, me los perdonó, pero están registrados. Pero es posible que en ese proceso, en el juicio final, yo sea encontrado falto. ¿De acuerdo? Y entonces el perdón que Dios me dio es revocado. Y no por culpa de Dios, sino por mi falsedad. ¿De acuerdo? Por mi falsedad. Ahora noten lo que voy a decir, porque quiero llegar a la parte donde Jesús pasa del lugar santo al lugar santísimo y se da el gran día de la expiación. ¿Cuál es el gran día de la expiación para nosotros los que estamos aquí en la tierra? ¿Cuándo va a suceder eso? ¿Cuándo es el juicio? Porque nuestros pecados que están colocados en las paredes del santuario celestial, simbólicamente, esos pecados tienen que ser, ese santuario del cielo, con todos los registros de los pecados de los seres humanos, tiene que ser purificado. ¿Cuándo va a suceder eso? La purificación del santuario celestial. Miren, Jesús murió, resucitó y pasó al lugar santo. Y comenzó a hacer un proceso de intercesión por nosotros. Vino el pastor Julio, se arrepintió, vino Jesús, agarró ese sacrificio, porque él es el mismo sacrificio, agarró su sangre y registra, pero me perdona. Y comienza en el lugar santo a hacer un proceso de aceptación de toda la humanidad, de todos los seres humanos que quieran aceptar a Jesús como Salvador. Todos. ¿Recuerdan ustedes aquel texto famoso, Juan 3:16? ¿Qué dice? ¿Qué dice? De tal manera amó Dios al mundo, que dio a su único Hijo, para que todo aquel que en Él crea no se pierda. Ahora miren, ¿la salvación es universal o es personal? ¿Cómo es la salvación? Es personal. A ver, todos los de la iglesia que están reunidos, crean en Jesús, son salvos toditos, universalmente. Ya, por la vida de ella se salva la hermana, así es. Por la vida del doctor se salva el joven, ¿su nombre? Jorge. Es que por la vida del hermano Rivas se salva la hermana que esté al fondo. ¿Así es la salvación? Es personal, es individual. Amén. Ahora Jesús murió, resucitó, pasó al lugar santo, comienza a interceder, a aceptar a los arrepentidos, las confesiones, perdona pecados, registra en el libro de la vida y registra en el libro de la memoria todas las situaciones de los seres humanos, sus obras, y de repente hay una fecha que tal vez lo estudiamos en otra ocasión,
porque habría que ir a Daniel, capítulo 7, y ver la historia de los reinos. ¿Cuándo comienza esa fecha? ¿Cuándo comenzó el proceso de Jesús? Jesús ya pasó del lugar santo al lugar santísimo. Ya no hay más sacrificio. ¿El sacrificio quién fue? Jesús, amén. La ofrenda perfecta, Jesús. No hay más sacrificio. Ya usted no tiene por qué traer un cordero, ¿de acuerdo? No tiene por qué tener una vaca a sacrificarla, un palomillo. Ya el Cordero de Dios que fue inmolado dio su sangre en sacrificio. Y entonces Jesús ya pasó del lugar santo al lugar santísimo. Hay una fecha para eso, tal vez lo estudiamos en otra ocasión, pero ya Jesús hizo ese proceso. Y en este momento Jesús ya no está en el lugar santo, ya Jesús en el santuario celestial está en el lugar santísimo. ¿Y qué hacían los sumos sacerdotes en el lugar santísimo? ¿Qué pasaba ahí? ¿Qué está haciendo Jesús en este momento? Miren, Jesús, los sumos sacerdotes, en el lugar santísimo, ellos hacían dos cosas. Primero, tenían que sacrificar un cordero, un macho cabrío, llamado Azazel, donde ese cordero, Azazel, macho cabrío, el sumo sacerdote le transfería toditos los pecados que estaban registrados en el lugar santo y el santuario en sí, para purificar todo el santuario, le ha transferido a ese macho cabrío. Y después que el sumo sacerdote le transfería todos esos pecados al macho cabrío, dice la Biblia, que agarraban ese macho cabrío y lo soltaban en el desierto. Lo soltaban en el desierto y ese macho cabrío se iba al desierto y ahí moría. ¿Quién es ese macho cabrío? ¿Quién representa? A Satanás cuando quede solo en el milenio. Tal vez lo estudiamos en otra ocasión. Pero ahora noten lo interesante de esto. El sumo sacerdote, cuando estaba en el lugar santísimo, realizaba una ceremonia que se llama el día de la expiación. El juicio. El gran juicio de Dios. Donde se verificaba la verdadera conversión de los judíos, de los que habían llegado a ofrecer los sacrificios al lugar santo. Jesús en este momento está en el lugar santísimo, investigando cada caso, verificando cada proceso de nuestras vidas. ¿Quién es falso? ¿Quién es verdadero? En iglesia hay trigo y ¿qué más? Y cizaña, ¿verdad? Trigo y cizaña. Hay vírgenes buenas, prudentes y vírgenes imprudentes. Eso dice la Biblia, ¿verdad? Entonces, hay algo que nosotros hemos olvidado. Mientras Jesús está en el lugar santísimo haciendo el proceso del juicio investigador, ¿qué tiene que hacer el pueblo de Dios? ¿Qué tiene que estar haciendo? ¿Ah? ¿Alguien está hablando por ahí? Diga. Miren, miren qué interesante. Con esto yo quiero cerrar, pero quiero que se concentre en esta parte. Miren, ese es el atrio, el patio del lugar del santuario terrenal, donde había un altar de sacrificio y una fuente. Llegaba el pecador y entonces pasaba sus pecados a la ofrenda, al animalito. El sacerdote agarraba esa sangre. Ahora noten, ¿quién sacrificaba a la ofrenda? ¿El sacerdote o el pecador? El pecador. El pecador degollaba al animalito, la sangre la recogía el cordero, el sacerdote, pero el sacerdote cuando recogía la sangre se llenaba de sangre. Entonces pasaba a una pila que había,
donde él se lavaba, y luego entraba al lugar santo. Allá estaba el lugar santísimo. Había una cortina que dividía eso. Y entonces el sacerdote entraba al lugar santo y con la sangre combinada con incienso la rociaba en las paredes, pero no entraba al lugar santísimo. Él no entraba hasta el final de año. Pero noten, cuando él ya hacía todo este proceso todo el año y pasaba al lugar santísimo en el gran día de la expiación, cuando ya llegaba el día de la expiación, por 10 días se tocaban las trompetas en Israel. ¿Cuántos días? 10 días. 10 días eran, tocaban las trompetas, por 10 días. Entonces todos los judíos que vivían alrededor del santuario, que estaban en el campamento, el 10º día escuchaban las trompetas, el 9º día escuchaban las trompetas, el 8º día escuchaban las trompetas, y sucesivamente iban escuchando los días de las trompetas. ¿Por qué era anunciado con trompeta? Las trompetas, cuando se tocaban los 10 días, anunciaban que el pueblo tenía que irse preparando porque iba a llegar el gran juicio, el día de la expiación, el juicio final. Entonces cuando usted estaba ahí y usted escuchaba las trompetas, usted iba contando. Sonó la trompeta, es el número 10, faltan 10 días para el gran juicio. Sonó la trompeta el 9º día, faltan 9 días para el juicio, y sucesivamente. Para que cuando se diera el gran juicio, el día de la expiación, que el sacerdote pasaba al lugar santísimo, los judíos estuvieran preparados. El pueblo de Israel tenía que estar preparado. Vamos a ir a ese texto, por favor. Los invito, busquen en sus Biblias, libro de Levítico, el capítulo 23. Levíticos capítulo 23, versículo 27. Noten lo que dice. Levítico 23, 27. A los 10 días de este 7º mes será el día de la expiación. Tendréis santa convocación. ¿Qué es lo primero que tenían que tener el día de la expiación? Reunión, correcto. El día que el sacerdote, que el sumo sacerdote, entraba al lugar santísimo, ¿saben qué tenían que hacer los judíos? Reunirse. Mientras el sacerdote estaba dentro del santuario, en el lugar santísimo, los judíos tenían que reunirse, niños, jóvenes, adultos, ancianos, mujer, hombre, tenían que estar alrededor del santuario, reunidos, concentrados. No es que cada quien haciendo lo que quiere, concentrados. Y si Jesús en este momento está en el lugar santísimo, ¿qué tiene que hacer el pueblo? Estar concentrado. ¿De acuerdo? Tiene que estar concentrado. Jesús está en el lugar santísimo. Y usted ya escuchó las trompetas que anuncian que Jesús ya entró al lugar santísimo, al juicio. ¿Cuáles son esas señales donde la trompeta se anunció que venía el juicio? Apocalipsis lo dice, el mensaje de los 3 ángeles. Se dio, se anunció que iba a suceder el juicio. Y el pueblo no lo captó, no lo entendió, no lo hemos entendido todavía. Pero no solamente se reunía el pueblo, mientras el sumo sacerdote estaba en el lugar santísimo, lo primero que tenía que hacer el pueblo era llegar y concentrarse, reunirse. Miren lo segundo que tenía que hacer. Tendréis santa convocación, afligiréis vuestras almas. ¿Qué significa afligiréis vuestras almas? ¿Ah? Confesión. Si Jesús, ahora noten, si el sumo sacerdote está en el lugar santísimo en ese tiempo, el pueblo lo primero que hacía era concentrarse alrededor del santuario.
todo el mundo tenía que estar ahí. Lo segundo que hacía es que ellos confesaban: Señor, está el sumo sacerdote ahorita intercediendo, haciendo el sacrificio, el día de la expiación, el Yom Kippur, el día del juicio. Ahí está el sumo sacerdote en el lugar santísimo. Señor, yo te confieso, yo traje mi ofrenda este año, yo la traje y fue inscrita mis pecados en la parte del lugar santo. Pero Señor, encuéntrame aprobado. El pueblo tenía que estar en humillación, confesando, buscando el perdón de sus pecados, mientras el sumo sacerdote estaba en el lugar santísimo. Si Jesús está en el lugar santísimo, en este momento, ¿qué tiene que hacer el pueblo? Primero, concentrado. Segundo, confesando pecados. Confesando pecados. Y si sigo leyendo se va a dar cuenta que dice la Biblia que nadie trabajaba ese día. Era santo reposo. Nadie trabajaba ese día. Ese día ningún judío trabajaba. Estaban concentrados mientras el sumo sacerdote estaba haciendo la ceremonia. ¿Saben qué más hacía? Hacía ayuno. Ese día todos los judíos hacían ayuno, pero usted va a decir, no comían. Es bueno hacer ayuno, pero ¿saben qué dice la hermana Juay? ¿Y qué dice Isaías 58 del verdadero ayuno? Vestir al desnudo, darle de comer al hambriento, libertar al que esté esclavizado, visitar a los enfermos. Y dice la hermana Juay, se lo voy a leer. No lo iba a leer, pero se lo voy a leer. Se lo voy a leer porque siento que es necesario. Dice: el verdadero ministerio médico, el libro Ministerio Médico, la página 377, 377. El verdadero ayuno que debe recomendarse a todos es una abstinencia de toda clase de alimento estimulante. ¿Cuál es el verdadero ayuno que debe recomendarse? La abstinencia de toda clase, ¿de qué? De toda clase de alimento estimulante y el uso adecuado de la alimentación sencilla y saludable que Dios ha provisto en abundancia. El verdadero ayuno es abstenerse de alimentos que son, ¿que hacen qué? Que estimulan. Que estimulan. Pregunto, ¿el café estimula? ¿Ah? Y solo le menciono uno. ¿El café estimula? Sí estimula. Hay que abstenerse del café. Hace poco iba a hacer un viaje largo. Y entonces me dijo alguien, mire, son muchas horas, no va a aguantar, se va a cansar. Le voy a recomendar una bebida estimulante que le va a ayudar como por 12 horas a poder aguantar manejar. Entonces me dio el nombre de la bebida. Y wow. Un estimulante, pero de nivel, que iba a hacer que el cuerpo estuviera activo en contra de mi voluntad. ¿Sí? ¿Usted se imagina? Ahora, este es un comentario de hermano Guay. En ese mismo libro dice que el verdadero ayuno, como dice Isaías, es vestir al desnudo. Es dar alimento al que quiere comer, al que no tiene que comer. Entonces el pueblo judío, mientras el sumo sacerdote estaba en el lugar santísimo, ellos estaban congregados, ellos estaban haciendo ayuno, ellos estaban afligiendo su alma, estaban confesando. Y miren qué tremendo. Dice la Biblia, en ese mismo pasaje, léalo usted después. Dice que el que era encontrado falto
El sumo sacerdote estaba en el lugar santísimo, haciendo la ceremonia, preparando todo, y entonces después que él terminaba el proceso del día de la expiación, que se daba una vez al año, y él salía, el que era encontrado haciendo lo que no se le pedía, era cortado de su pueblo. O sea, mientras el sumo sacerdote estaba en la ceremonia, el que no estaba congregado, orando, ayunando, en aflicción de alma y andaba haciendo lo que quería, era cortado de su pueblo. Pregunto, ¿ese que andaba haciendo lo que quería había llegado a dar un sacrificio en todo el año por sus pecados? Sí llegó. Y también trajo una ofrenda. Y fue perdonado. Pero el día de la expiación, si no estaba haciendo lo que tenía que hacer espiritualmente, era cortado. O sea, el perdón puede ser revocado. No me diga como me dijo uno hace poco, la Biblia dice, salvo siempre salvo. Yo fui salvo, voy a ser salvo siempre. No, un momento. Jesús lo perdonó. Jesús le aceptó sus pecados, se los perdonó y le dio salvación. Pero no somos salvos siempre salvos. Es que ya soy perdonado, puedo adulterar y sigo siendo perdonado. No. Es que yo soy perdonado, puedo robar, sigo siendo perdonado. No, no somos salvos siempre salvos. El perdón puede ser revocado. Ahora, hermanos, Jesús está en el lugar santísimo. El juicio se está dando. El juicio se está dando. ¿Qué tiene que hacer el pueblo mientras el sumo sacerdote está en el lugar santísimo? Ayunar, orar, buscar el perdón de los pecados, estar concentrado que el juicio se está dando. ¿Y qué está haciendo el pueblo en este tiempo? ¿Está concentrado? No. Andamos en los quehaceres de este mundo, eso dice la Biblia. ¿El pueblo está ayunando? No. ¿Qué? El pueblo está buscando el perdón de los pecados. Me dijo alguien hace poco, es que cuando yo vaya a morir, minutos antes de mi muerte, minutitos, yo le voy a pedir perdón a Dios. Minutos antes de su muerte. Le voy a pedir perdón a Dios. Ahora pregunto, ¿Dios lo puede perdonar? ¿Lo puede o no lo puede? Sí lo puede perdonar, pero no significa que lo va a perdonar. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque, hermanos, si usted quiere creer que Dios, en su misericordia, va a justificar un comportamiento suyo egoísta, porque a la hora de su muerte usted ya hizo lo que hizo, entonces le va a dar un segundo a Dios. No es así. Detalle más. Había algo delicado, hermanos. ¿Saben ustedes que el sumo sacerdote le ponían aquí en sus vestiduras una campanita? Le ponían una campanita. Y mientras el sumo sacerdote andaba en el lugar santísimo, se escuchaba clink, 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 la campanita sonar porque él andaba haciendo la ceremonia adentro. Clink, 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 clink. El pueblo, como estaba concentrado, orando en ayuno, escuchaban lo que el sumo sacerdote andaba haciendo. Y hubieron muchas ocasiones donde de repente no se escuchaba la campanita. ¿Saben por qué? No se escuchaba la campanita. ¿Y qué pasó? Ya ellos ya sabían. Tenían que alarlo. Porque estaba muerto el sumo sacerdote. Había llegado ante la presencia de Dios impuro, con pecados ocultos, y moría.
Ahora, ¿qué significa el sonar de las campanitas? El anuncio del juicio. El pueblo tiene que escucharlo. ¿Usted está escuchando lo que está pasando en este tiempo? Jesús viene pronto. Jesús va a salir del lugar santísimo, ya pronto. Y cuando salga del lugar santísimo, viene por segunda vez. El pueblo tiene que estar concentrado, orando, preparado, en ayuno, en oración. Y cuando Jesús salga del lugar santísimo, viene la tierra y los muertos en Cristo son resucitados. Amén. Todos los que murieron en Cristo serán resucitados primero. Y nosotros que estemos vivos, yo quiero estar vivo cuando Jesús venga. ¿Cuántos quieren estar vivos cuando Jesús venga? Amén. Y nosotros que estemos vivos cuando Jesús venga por segunda vez, que salió del lugar santísimo, seremos levantados juntamente con los muertos que murieron en Cristo. Y nos iremos con Él por 1000 años al cielo. Y en esos 1000 años, la tierra va a estar desierta, sola. Y el diablo va a ser suelto, como el cordero. ¿Recuerdan el cordero? Que le pasaban todos los pecados y lo soltaban en el desierto en ese tiempo. Así va a ser el diablo, solito en la tierra. ¿A quién va a tentar? A nadie. ¿Y qué va a pasar en el cielo? Con esto concluyo. ¿Qué va a pasar en el cielo? Venga de visita, venga líder, van a decir. Venga hermano, acérquense. ¿Quieren ver la justicia de Dios? Que Dios fue justo. Que Dios no fue injusto. Que Dios le dio oportunidad a todo mundo. Vengan, que están los registros. Se van a acercar los ángeles también. Van a decir, es cierto, fue justo. Los seres de otros mundos se van a acercar, ¿cierto? Hermanos, Dios es justo. Hay un juicio que se está dando. Dios está en el lugar santísimo, haciendo un proceso final. ¿Qué está haciendo el pueblo? ¿Qué estamos haciendo nosotros? ¿Estamos concentrados, ayunando, orando, confesando nuestros pecados mientras el sumo sacerdote Jesús está en el lugar santísimo, purificando el santuario? ¿Estamos escuchando las campanas de Jesús en el proceso del juicio? ¿Lo ha escuchado usted eso? Yo sí lo estoy escuchando. La tierra está conmovida, hermanos. Las señales, las plagas se están dando. Esto es increíble cómo está el mundo. Jesús viene pronto. Ya pronto sale del lugar santísimo. Y va a venir. Y el pueblo tiene que estar preparado. Que esa sea nuestra oración. Dios me lo bendiga esta mañana. Espero Dios pueda estar con nosotros. ¿Cuántos quieren prepararse para la venida de Jesús? Dios me lo bendiga. Vamos a orar y vamos a terminar este tema de esta forma. Señor, gracias porque tu palabra dice que hay un santuario celestial en el cual el Cordero de Dios que fue inmolado, el Cordero perfecto sin mancha, sin pecado, que fue sacrificado en la cruz del Calvario, Jesucristo nuestro Salvador, ofreció su sangre, la cual nos dio acceso al perdón de nuestros pecados. Y esa sangre, Señor, que nos limpia de toda mancha, hoy nuestro intercesor, nuestro Salvador Jesús, está en el lugar santísimo, en el juicio, el gran día de la expiación. Y Padre, queremos hacer la parte que el pueblo tiene que hacer, estar preparados, concentrados,
orando, ayunando, haciendo el bien por los demás, escuchando las señales, esperando el momento que Jesús salga del lugar santísimo. Danos la fuerza por medio del poder de tu Espíritu Santo para dejar todo aquello, Señor, que nos atrasa, que nos desconcentra, que nos aleja de lo que tenemos que hacer. Por favor, prepáranos y ayúdanos a preparar a otros. En el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga. Olam 7, Televisión Internacional, presentó su mensaje El pregón del tercer ángel, llevando el mensaje de la verdad presente a la luz de las Sagradas Escrituras y los testimonios del espíritu de profecía, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, con temas de importancia para el crecimiento espiritual, guiando y preparando al pueblo de Dios para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Olam 7 Internacional, sanando, educando y reconciliando.